Las 12 Venus del Zodiaco, parte 2. En esta lección vamos a explorar las otras características de las mujeres y hombres también que tienen a Venus en Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, porque en nuestra lección anterior exploramos las primeras seis. Esta rueda de la felicidad y del amor inicia con la posición de Venus en Libra y recuerda que además te estamos compartiendo las gemelas de Venus. Así que nuestra Venus en Libra es nada más y nada menos que la maravillosa escritora de ciencia ficción Mary Shelley, más conocida porque ella fue la autora de Frankenstein. ¿Lo recuerdas? Y ese no es el nombre del monstruo, sino del médico que crea al monstruo. Esta mujer, nacida el 30 de agosto, era de signo Virgo, pero su Venus en Libra le permitió crear una estética totalmente nueva de la literatura a través de este libro que te menciono. ¿Qué características tiene esta posición del signo húmedo del amor y la belleza en Libra? Diplomática, carismática, indecisa, objetiva, equilibrada y apreciadora estética. A ver, recordemos que Venus rige a Libra y a Tauro, así que cuando está en Libra está en una posición muy favorable que se denomina técnicamente como una posición de domicilio. Entonces la feminidad se va a expresar con mucha fuerza y con mucha libertad. Estas son mujeres que básicamente le dan mucha importancia a la reciprocidad. Entienden que el amor es un dar y un recibir. Son mujeres encantadoras, adorables y muy sofisticadas que pueden llegar a valorar la moda y la limpieza, la higiene, ¿no? Como mantener un equilibrio no solo en lo externo, sino también en lo interno. Tienen una intuición nata. Son maravillosas para hacer un espejo, o sea, como que siempre nos espejan lo que nos choca de nosotros mismos o lo que incluso para ellas requiere un proceso de aprendizaje y de conciencia más profunda. Pero es una Venus que puede hacer sentir muy bien a los otros y a las otras, porque justamente es una Venus que está reflejando muchísima comodidad en su forma de expresión, ¿no? Em, Así que eso sin duda es especial. Aquí se alzó una manito porque parece que ahora este programa reconoce mi mano y la pone ahí, pero bueno, soy yo preguntándome a mí misma. Entonces, esta es una Venus que también para una vibración un poquito baja que podríamos caracterizar, a veces le importa demasiado hacer sentir bien a otras personas, hacerlas sentir cómodas, valoradas y amadas en detrimento muchas veces de sí misma y de lo que necesita para sí misma. O sea, entonces es complejo porque hay como una combinación entre una mujer fuerte y brillante, que es balanceadora, que es justa, que está muy preocupada como por dar lo que se necesita de ella, pero también esa autoexigencia pues es compleja porque puede llegar a debilitar un proceso de desarrollo personal. Leamos un fragmento de Frankenstein de Mary Shelley para reconocer cómo se expresa el lenguaje artístico en estas Venus. Monstruo odiado, infame asesino. Los tormentos del infierno serán un castigo demasiado benévolo para tus crímenes. Demonio inmundo, ¿me reprochas que te haya creado? Pues bien, acércate y extinguiré el brillo de la vida que en mi locura supe alumbrar en ti. Es la forma como le habla el doctor a su creación. Y no olvidemos que acá también hay una disposición muy grande a las artes, especialmente a el arte plástico, a la escultura, el diseño de modas o la poesía. Pero en este caso se expresó a través de lo literario. Recuerda que si quieres descubrir más contenido de tu gemela de Venus en Libra, puedes descargar el PDF y conocer a tu gemela haciendo clic en este link. Vamos hacia adelante, Venus en Escorpio. Esta es una gran protagonista y quiero presentarte a Sor Juana Inés de la Cruz. Sí, era una monja, pero tenía a Venus en Escorpio. Era una mujer cáncer con una Venus intensa, misteriosa, transformadora, resiliente, magnética y extrema visceral. Estas son las características de las mujeres que tienen a Venus en este signo de agua fija, intensa y turbulenta. Es una mujer que vive sus procesos en las aguas más profundas.
Sabe lo que quiere, pero puede llegar a empeñarse de más porque Escorpio rige la obsesión y puede llegar a ser una mujer acaparadora, ¿no? Como me devoro como un escorpión lo que hay a mi alrededor, los encantos que me rodean. Muy sexual, misteriosa y le gusta contar sus emociones íntimas. A veces como que no se guarda muchos secretos, sino que los va liberando. Y es curioso que puede llegar a tener mucho control interno, pero no tiene problema en cedérselo a otros. Las relaciones se viven con una intensidad brutal que en una vibración baja puede llegar a caer en la celopatía y la posesión. Incluso son mujeres que pueden llegar a tener peleas de poder con sus parejas y con sus amistades. Y es que no olvidemos que aquí estamos ante una Venus exiliada, ya que Venus rige a Tauro y en Escorpio está del otro lado. Así que hay unos procesos de autoestima que van a ser todo un desafío para estas personas, que necesitan además un soulmate que viva con intensidad y de ninguna manera puede vivir a media mecha. Son mujeres muy magnéticas y seductoras que también pueden llegar a atraer a personas muy intensas y siempre van a luchar por lo que quieren sin importar lo que cueste. Así que hay como una lucha y un conflicto interno bien complejo y grande. Leamos un fragmento de un texto escrito por Sor Juana Inés de la Cruz o Juana Inés de Asbaje, como también me gusta recordarla. Recurso natural, este de convertir el daño en remedio. Sabiduría instintiva que, confirmada por la experiencia, pudo quizás ser el maestro sin palabras y orador ejemplar que indujo a los médicos para que, con prolijo desvelo y con atenta y remiradora experimentación, descubrieran la provechosa confección de los maravillosos contravenenos. Ambición la más alta de la ciencia de Apolo, el dios de la medicina, pues así es como el bien se saca a veces del mal. Es hermoso este fragmento porque nos recuerda que de alguna manera Escorpio tiene sus propios venenos y contravenenos, como ella misma lo utiliza en su texto. ¿Qué son los contravenenos? Los antídotos a los problemas personales. El antídoto que impide que llegue demasiado pronto la muerte. Si quieres descubrir un poco más esta gemela de Venus, recuerda hacer clic en el PDF que te dejo adjunto. Vamos ahora para la Venus en Sagitario. Exponente de ella es Emily Dickinson, que también al nacer el 10 de diciembre tenía a su sol allí. Nació como en una conjunción de Venus con el sol, que es un momento muy especial para llegar a la humanidad. Características de las mujeres u hombres con Venus en Sagitario. Optimistas, entusiastas, aventureros, idealistas, expansivas, exageradas y sobre todo sabias. Y lo podemos saber porque además Emily Dickinson sigue siendo una de las poetas más importantes de la humanidad. Su poesía confesional sigue teniendo los más altos estándares y nos pone en contacto con la naturaleza y con la vida. Las mujeres con Venus en Sagitario tienen características particulares. Son mujeres de fuego que necesitan la libertad como la necesitan las gitanas. Son gurús estrictas. Mucho conocimiento se acumula en su interior y ellas saben cómo usar esa información y todo ese banco de datos para traer alegría y felicidad a sus entornos. Son mujeres que les gusta acumular amores diferentes. Es curioso como, por ejemplo, en la biografía de Emily Dickinson podemos encontrar que ella nunca se casó, nunca tuvo pareja y nunca salió de la casa de sus padres. Vivió toda la vida allí. Al final de sus días solamente se vestía de blanco porque sentía que de esa manera podía sostener realmente la pureza de su trabajo literario. Las mujeres con Venus en Sagitario están listas para hacer siempre lo que quieren, como las centaurides necesitan correr por la pradera. Y siento yo, siempre lo he percibido, que son mujeres que de pronto van a tener una especial atracción por el extranjero, por las culturas foráneas, por los otros idiomas, por aquello que está más allá de los cerros. Son personas que tienen el poder de la aventura y les gusta viajar a cosas nuevas, a nuevas experiencias, a nuevos conocimientos, a nuevos lenguajes. El viaje es como uno de los elixirs más importantes para estas personas que terminan siendo muy filosóficas y unas extranjeras exóticas. Leamos un fragmento de uno de los poemas de Emily Dickinson para reconocer un poco cómo se expresan estas Venus en lenguaje artístico. Si el valor te abandona, vive por encima de él. A veces se apoya en la tumba,
Si teme desviarse, si tu alma tiembla, abre la puerta de la carne. La cobarde necesita oxígeno, nada más. Ese poema lo dice todo. Busca libertad, ligereza. ¿Cuál puede ser una vibración un poco baja de estas Venus? Quizá la testarudez, el orgullo extremo, el exagerar las cosas, porque finalmente al estar en Sagitarios esa Venus le responde a Júpiter. Y son mujeres que pueden llegar a tener una vida extravagante, exagerada, de ricachonas, exquisitas, o la riqueza también puede llegar desde otros lados, ¿no? Desde el mismo cuerpo, por ejemplo. Si quieres descubrir un poquito más de información de esta gemela de Venus, descarga el PDF y haz clic aquí en Mi Flor Me He Escondido, una antología de Emily Dickinson. Vamos ahora para nuestra Venus en Capricornio. Tenemos aquí una representante muy digna que es Virginia Woolf, mujer con Sol en Acuario que sin embargo tenía a su Venus en el signo regido por el planeta de los anillos. ¿Cómo son las mujeres con Venus en Capricornio? Estructuradas, responsables, trabajadoras, constantes, disciplinadas y exigentes. Por supuesto, ¿cómo no lo iban a hacer si le están respondiendo a Saturno, el señor furioso que está allá arriba, aleccionándonos con los límites y con traernos a la realidad? Las personas con esta Venus pueden llegar a ser estables, seguras, mandonas y también autosuficientes, pero al mismo tiempo glamorosas, como podemos observar en la fotografía de Virginia Woolf. Muy aterrizadas en la tierra y con una madurez que a veces llega a ser inquietante. Es muy difícil conquistar a una mujer con una Venus aquí porque son mujeres muy ambiciosas que pueden llegar a crear como una cierta distancia con los otros, sobre todo en la parte romántica, que saben muy bien cómo poner sus límites y mostrarse muy serias y un poquito lejanas. Pero al mismo tiempo, cuando te acercas, te das cuenta de que son mujeres dedicadas y comprometidas. Son mujeres con un sentido de la responsabilidad absolutamente profundo y mujeres que también reflejan la ambición desde el perfeccionismo. Así que es complejo porque a veces ellas, para encontrar un soulmate, van a buscar a alguien que sea muy serio, muy comprometido, pero que al mismo tiempo pues no les traiga como mucha alegría, que es lo que está más relacionado con Venus. Entonces, bueno, no, ellas no romantizan el amor, pero el amor también necesita a veces ese músculo romántico, ¿sí? Y otro tema es que pueden llegar a ser mujeres muy autosuficientes, ¿no? Como muy rígidas y les cuesta mucho compartir la autoridad con otra persona. Entonces, al estar en pareja, no quieren ceder muchas cosas. Eso puede ser una vibración baja de estas Venus. Leamos un fragmento de Virginia Woolf para reconocer un poco cómo funciona en ellas ese lenguaje maravilloso. Escribo 2 páginas de puros disparates después de grandes esfuerzos. Escribo variaciones de cada frase, componendas, tentativas fallidas, posibilidades, hasta que mi cuaderno es como el sueño de un lunático. Luego confío en las inspiraciones al releer y les doy cierto sentido al lápiz. No estoy satisfecha, creo que le falta algo. No le sacrifico nada al decoro. Voy derecha a mi centro. No me importa si luego lo tacho todo. Y hay algo ahí. Creo que ahí en ese mismo párrafo de su diario podemos encontrar como esa sensación de autoexigencia que tienen. Incluso me pareció curioso que se me fue un error de ortografía, por lo cual me disculpo. Es difícil cuando se crean tantos contenidos al mismo tiempo. Eso no pasa, ¿no? O sea, una mujer con Venus en Capricornio es tan correcta que nunca tendrá errores de ortografía. Pobre Virginia Woolf debe estar sacudiéndose en su tumba. Discúlpame, mujer hermosa. Si quieres descubrir un poquito más de esta gemela de Venus y de cómo es de perfeccionista con su trabajo, sobre todo el literario, entonces te recomiendo Una habitación propia de Virginia Woolf. El ensayo está digital y gratuito en el link que encontrarás en el PDF cuando lo descargues. Muy bien, de esta montaña nos vamos de nuevo al aire y llegamos a Venus en Acuario con una digna representante que es Simone de Beauvoir. Tenía que ser así. Ella nació el 9 de enero de 1908. Era una mujer Capricornio con Venus en Acuario, al revés de Virginia Woolf, que era Acuario con Venus en Capricornio. Simone de Beauvoir, una de las madres del feminismo moderno, la mujer autora del segundo sexo, que es fundamental para comprender como muchos elementos de la biología y de la cultura que nos hacen
Mujeres. ¿Cuáles son las características de una mujer que tiene a Venus en Acuario? Es una mujer excéntrica, crítica, vanguardista, original, desapegada, libre y revolucionaria. ¿Qué te puedo decir? Es una mujer que definitivamente no muestra sus emociones fácilmente porque siempre se muestra como muy estructurada en su intelecto y es bastante crítica. Pero al igual que la Venus en Sagitario, también es una mujer que necesita libertad y una pareja fuerte que entienda mucho eso, hasta dónde estoy y hasta dónde no estoy. Son mujeres muy populares porque Acuario es un signo de lo comunitario, de lo que compartimos, de naturaleza. Mucha tolerancia con todos, pero también es alguien que por su misma rebeldía y excentricidad quiere romper el orden de cómo fue que le dijeron que tenían que ser las cosas y quiere como una forma diferente de expresar el amor, incluso de cómo acceder al dinero, que es otro de los temas asociados con Venus como un reflejo de la autoestima personal. Es una mujer única, diferente, original y con muchísimo estilo. O sea, la vamos a encontrar siempre como con unas características físicas particulares. También es muy independiente y el asunto, sin embargo, es que necesita aprender a trabajar en sus inseguridades y aceptar qué es lo que quiere en una relación y cómo la quiere. De hecho, para Simone de Beauvoir, muchas feministas dicen que ella, al estar junto a Jean Paul Sartre, realmente fue en contravía de muchos de los preceptos del feminismo porque se adaptaba un poquito a ese hombre y tenían una relación abierta con la que, sin embargo, parece ser que Simone de Beauvoir no estaba del todo contenta. Es interesante reconocer esas características para que entendamos que a veces incluso la más teórica del feminismo puede llegar a caer en ciertos machismos y eso no la hace menos feminista porque finalmente ella nos trajo una conciencia fundamental para nuestro mundo. Y les quiero leer justamente un pedacito del segundo sexo para que comprendamos desde dónde es que ella construyó su revolución estética y su revolución para las mujeres. Dice así, la rebelión es mucho más violenta cuanto que a menudo la madre pierde su prestigio. Se presenta como la que espera, la que sufre, la que se queja, la que llora, la que hace escenas. Y en realidad, en la realidad cotidiana, ese ingrato papel no conduce a ninguna apoteosis. Como víctima es despreciada, como arpía detestada. Su destino aparece como el prototipo de la insulsa repetición. Para ella, la vida no hace sino repetirse estúpidamente, sin ir a ninguna parte. Obstinada en su papel de ama de casa, detiene la expansión de la existencia. Es obstáculo y negación. Su hija desea ardientemente no parecérsele. Rinde culto a las mujeres que han escapado de la servidumbre femenina. Muy interesantes las reflexiones que nos hace Simone de Beauvoir, que bueno, tal vez era también una rebelde con causa, una rebelde sexual, un espíritu libre que nos trajo identidad a nuestro mundo. Si quieres reconocerla y encontrarla mucho mejor, recuerda descargar el PDF. ¡Ay, qué lindo! Hemos llegado a nuestra Venus en Piscis con una representante digna de este signo. Ana Isnin, mujer acuariana con Venus en Piscis, nacida en 1903. ¿Qué características tiene esta Venus? Sensible, profunda, perceptiva, empática, inspirada, fantasiosa y soñadora. Recordemos que Piscis es un signo mutable de agua y por eso es sumamente emocional y cambiante. Puede llegar a chupar la carga vibracional de su entorno y de sus parejas y, oh, por diosas, porque se puede chupar desde lo más bueno hasta lo más malo. Anna Isnin, por ejemplo, tuvo una relación muy extraña con Henry Miller, ambos dos grandes escritores del erotismo y en su foto lo podemos distinguir, pero se chupaba también muchas violencias de Miller que quizá no están tan contempladas en los textos. ¿Cuál es su encanto? El amor incondicional, una libertad tremenda y una magia que se puede distinguir en sus propios ojos. Es alguien que siempre le va a ayudar a los otros como si fuera una especie de angelito, angelito endiablado en este caso, porque están combinándose también como muchos procesos que vienen del inconsciente y de hecho ella sabía astrología y nos habla de sus procesos astrológicos en sus mismos diarios y era una mujer que se psicoanalizaba también bastante y en ese psicoanálisis pues construía unos análisis muy profundos e inteligentes.
Venus en Piscis, una mujer con esa posición a veces se pierde en otros, ¿no? Como que se diluye en la personalidad ajena y le cuesta encontrar un poquito su centro porque a veces se entrega sin esperar nada a cambio. Ese amor incondicional pisciano la posee total y se puede volver una mártir con un poquito de actitudes masoquistas y románticas, como la buena samaritana que entrega todo sin pensar en sí misma, un poco perdiéndose. Pero es curioso porque esta es una Venus exaltada, o sea, es una posición de Venus que le puede servir mucho a este astro porque desarrolla un instinto creativo muy profundo, muy genuino, hay como una forma muy orgánica y muy bella de fluir con la vida y con las experiencias. Aquí te voy a leer un pedacito de su diario erótico de Anais Nin donde podemos encontrar algunas de esas características que te describo. Allende dice que he convertido mi gran necesidad de ayudar y crear a los demás en una especie de psicoanálisis. Tengo que ayudar, dar, crear, transferir, pero no debo darme a mí misma, debo aprender a negarme. Y ahora compruebo que cuando una da, se niega a sí misma, porque al borrar el yo, se borra al mismo tiempo el egoísmo y la posesividad. De modo que doy, y como dejo escaparme los sentimientos desgarradores, soy más fuerte. No me pierdo, me mantengo lúcida. Doy verdaderamente. Ella era muy consciente de las luces y sombras de la posición de su Venus en Piscis. Y todo este camino que hemos recorrido, tú y yo juntas y juntos, lo que nos ayuda es a identificar eso, la conciencia sobre nuestra naturaleza venusina y cómo la astrología venusina también nos ayuda a sanar esas cualidades internas, esa relación con el amor y con el deseo. Eso de entender qué me gusta en una relación al tiempo de honrar lo que realmente necesito. Mi nombre es María Antonia León. Ha sido un gusto acompañarte en este proceso formativo. Quiero invitarte a que descubras nuestros otros cursos y contenidos astrológicos para que sigamos aprendiendo juntas y juntos el lenguaje de los astros. Y recuerda que si quieres explorar a la gemela de Venus en Piscis, clic aquí en el PDF que te dejo como regalo. Buen día. Chao.